Saludamos a la ex representante y ex senadora, la doctora Ingrid Betancourt, que nos acompaña el día de hoy, por supuesto, para hacer una intervención como representante de las víctimas del conflicto armado. Doctora Ingrid, los micrófonos de esta corporación son suyos. Mil gracias. Es un momento muy especial para mí porque es la primera vez que hablo en este salón después de mi secuestro y de mi liberación. Entonces, obviamente, pues, estar acá con ustedes tiene un significado muy especial. No se oye. ¿Ahí se oye mejor? Bien. Bueno, mil gracias. Honorables congresistas, amigos, víctimas, hoy me dirijo a ustedes en un momento crucial de nuestra historia, un momento de mucha dificultad, de una realidad difícil que debemos enfrentar con mucha valentía, con mucha justicia y con mucha verdad. Como cada año, el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas nos invita a una reflexión cada vez más difícil. Nos tenemos que mirar en el espejo y preguntarnos cuál es el lugar que ocupan las casi 10 millones de víctimas en nuestro país. Y en teoría, es verdad que las víctimas deberían ser el centro de todo el engranaje que como sociedad hemos dispuesto para construir y superar el conflicto, alcanzar la paz y sanar las heridas de la guerra. Y en el discurso y en el papel siempre se nos nombra, se ha dicho mucho sobre las víctimas, pero hoy quiero repetir lo que han dicho todas las víctimas antes de que yo intervenga. Y es que en la práctica nuestra voz es cada vez más desplazada y reducida. El espacio de las víctimas, que debería ser un espacio sagrado, que debería ser el refugio para el dolor y la memoria, lo vemos desaparecer. ¿Quién oye a las víctimas? ¿A quién le importan los muertos? ¿A quién le importan las familias de los muertos? ¿A quién le importa la sangre derramada? ¿Dónde está la crónica del dolor de los colombianos? Y nos encontramos frente a una muy dolorosa paradoja, donde el sufrimiento de quienes hemos sido víctimas se ve eclipsado por las noticias y el protagonismo de nuestros verdugos. Y muchas veces, desgraciadamente, también por la impunidad de quienes son responsables de la violencia y de haber hecho de nosotros unas víctimas en el país. Así que al tiempo que las víctimas buscamos un espacio para reconstruir aquello que la violencia nos arrebató, es decir, nuestras vidas, un trabajo, un empleo, la salud mental, física, recuperar nuestras familias, nuestras empresas, nuestros sueños. Nos damos cuenta que nuestros victimarios, ellos han sido premiados. Y han sido premiados con puestos que nosotros como víctimas quisimos que ellos tuvieran. Nosotros quisimos que nuestros victimarios estuvieran aquí en el Congreso. Quisimos que ellos pudieran hacer oír su voz en el recinto de la democracia. Quisimos que ellos pudieran aquí defender sus ideales y ayudarnos a construir una Colombia de amor, de reconciliación y de solidaridad. Este gesto de las víctimas, de muchas de nosotras, para que la paz fuera una realidad, tenía y llevaba
el anhelo, la esperanza de cada uno de nosotros, con nuestra cruz, con nuestro dolor, con nuestras memorias, con los traumas que nunca se borrarán, los nuestros, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de las mamás, los papás. Esa cruz que llevábamos, la llevábamos también con la esperanza de que no hubiera repetición, de que hubiera reparación, de que hubiera verdad y que hubiera justicia. La paz no era perdón y olvido. La paz era abrazarnos, reconciliarnos, pensar juntos un nuevo país. Pero hay que decirlo, este gobierno en particular, porque llegó con la bandera de la reconciliación, del cambio, que hubiera debido personificar la mano tendida hacia las víctimas del conflicto. Este gobierno en particular no ha mostrado ningún interés en garantizar que no se repita nuestro dolor. Por el contrario, cada día se agudiza más un ambiente de profunda violencia y de odio, discursos de odio, de enfrentamiento, de aniquilamiento moral, donde se señalan a aquellos que no piensan igual de fascistas o de extremistas, lo cual es ponernos a cada uno de nosotros una lápida en el corazón. La constancia que quiero dejar como víctima es que hemos retrocedido en la protección de los derechos humanos. Lo hemos hecho desde gobiernos anteriores, pero en particular en este también se ha retrocedido en la protección de los derechos humanos. Y quiero presentarles mi caso personal y el de mi partido Verde Oxígeno, porque he tenido que vivir casi un año en el exilio porque no había podido volver a Colombia por los problemas de inseguridad. Y este gobierno nunca tuvo el interés de prestarnos la seguridad necesaria para simplemente poderle dar tranquilidad a nuestras familias, de poder venir a nuestra patria a decir lo que pensamos, a defender nuestros valores, nuestros principios, a apoyar donde hay que apoyar, pero también a señalar cuando las cosas no están bien. Sí, la personería jurídica del Partido Verde nos fue restituida, pero ¿de qué forma podemos hacer política sin tener la posibilidad de hacer oposición? Sin tener la posibilidad de llevar una reflexión crítica frente a un gobierno que se niega a proteger a los líderes, a las víctimas, a las mujeres que pensamos distinto. ¿Cómo pueden ser escuchadas las víctimas en un debate político que el gobierno quiere orientar hacia una constituyente como estrategia anticipada de una campaña de reelección, cuando se rotula a aquellos que pensamos diferentes de terroristas, de criminales, de fascistas, de guerreristas? Nosotros las víctimas somos la cuota inicial de la paz. Aquí, en nuestras caras, en nuestra sangre, en nuestra piel, está marcada la posibilidad de lograr la reconciliación para el país. Pero esa reconciliación tiene que ser para todos igual. Aquí no puede haber víctimas con color político o color ideológico. Se han dividido las víctimas según las ideologías. ¡Qué tristeza! ¿Cómo se ha pretendido silenciar a unos para dar protagonismo a otros? Es injusto y contraproducente que se ennoblezca la lucha armada
y que se justifique el asesinato y la violencia a nombre de una ideología. De eso es de donde tenemos que salir. ¿Por qué nos quieren volver a meter ahí? A un marco de pensamiento, a una narrativa donde se ennoblece a aquellos que no creen en la democracia y que empuñan las armas para imponer a la fuerza su manera de pensar frente a todos los que estamos inermes pensando diferente. No podemos permitir que la narrativa guerrerista, ella sí, opaque el sufrimiento de tantos inocentes y que se glorifique el terrorismo en lugar de condenarlo. Esto no es justicia, esto no es un talante democrático. En una verdadera democracia, el diálogo, la tolerancia deben ser los pilares sobre los cuales construimos nuestro futuro. Doctora Ingrid, le ruego ir culminando. Bien. Por último, no podemos permitir que la voz de las víctimas sea silenciada. Y esto depende de ustedes, señores congresistas, que están acá, que representan a toda Colombia y en particular a las víctimas. Que no se les niegue el derecho a la verdad y a la justicia. Nosotros no pedimos venganza, nosotros pedimos magnanimidad, pero no queremos impunidad, porque sabemos que la impunidad lleva a la repetición y al crimen. Es nuestra responsabilidad como sociedad garantizar que cada víctima sea escuchada, para que su dolor sirva de espejo para que nunca más se vuelva a repetir lo que hemos sufrido. No queremos ser instrumentalizadas como lo hemos sido por gobiernos de derecha o por gobiernos de izquierda. Hoy estamos rememorando el Bogotazo y en memoria de todas las víctimas de la violencia en nuestro país hago un llamado a la unidad y a la solidaridad. Tenemos que deponer los discursos de odio y este es un llamado muy específico al señor presidente. No más poner a los ricos contra los pobres. No más a los blancos contra los negros, no más a los de la periferia contra los del centro. Somos una sola nación que nos hemos amado por encima del dolor y de la violencia. Lo único que yo les pido es que el dolor de cada uno de nosotros se convierta en la fuerza que impulse a nuestro país hacia un futuro mejor, no hacia un cambio, hacia un futuro mejor. Gracias, doctora Ingrid. Por supuesto, esta corporación nunca se pierde la investidura, doctor Oscar Darío. Aquí son bienvenidos siempre.